importante que nosotros podamos saber llevar esas tres cosas. O sea, el cuerpo está bien atendido, ese no va a tener ningún problema. Si se enferma hay médicos, hay hospitales, hay todo. Si tiene hambre hay comida, y si tiene sed se le da agua. O sea, el cuerpo está siempre muy bien atendido. Pero el alma es el depósito de tus emociones. Y el espíritu es lo que hace una conexión espiritual, una conexión inalámbrica, como un teléfono celular con un módem. Hay una conexión de internet de una manera inalámbrica. Así es igual nuestro espíritu con un espíritu de Dios o con un espíritu de Satanás por el otro lado. O sea, forzosamente estaremos conectados de nuestro espíritu con ese espíritu, ya sea de Dios o el espíritu de Satanás. El espíritu de Satanás tiene solamente dos objetivos muy importantes: que tú no tengas a Jesucristo, porque Jesucristo es el único que lo derrotó en la cruz del Calvario. Así que el único objetivo de Satanás por ese lado es que no tengas a Jesucristo. Y objetivo número 2 de Satanás es que tú esto no lo conoces. La palabra de Dios no la conoces. Porque si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo podrás defenderte? ¿Cómo podrá un abogado defenderse o defender a alguien si no se basa en la ley de que se trate? Espiritualmente, ¿cómo yo puedo a ti apoyarte y bendecirte y abogar por ti en un momento dado para llevarte a Cristo, si no es a través de la ley del mismo Señor Jesucristo? ¿Sí me explico? O sea, por eso es importante. Entonces, ya como hay dos opciones, o es Dios o es Satanás, ahí lo que va a suceder es de que tú te conectes con alguno de los dos nada más. Dios pone sus recursos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Y Satanás pone sus recursos, todo lo contrario a Dios. En vez de amor, odio. En vez de gozo, que andes todo enojado, triste, o quizás hasta deprimido. Dice la palabra de Dios que el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué significa eso? Enfermedad. O sea, Satanás te hace una jugada, tú caes en el juego, te enganchas en el juego, alguien te traiciona, alguien te hace sentir mal, simplemente estás resentido por algo. Aquí el propósito de tu sanidad es que aprendas a descubrir cuál es la raíz que te ha llevado a equivocarte tomando una mala elección, que posteriormente esa mala elección te produjo una adicción, y esa adicción te separó de Dios, obviamente, y te separó de los seres amados. Pero el propósito de Dios es restaurarte otra vez. Pero para restaurarte Dios se necesita primeramente que tú tengas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, y no como religión, ojo, porque la religión es un invento de Satanás para cada quien estar dividido en una creencia de lo que Dios ha dicho. Pero esta palabra de Dios no es de interpretación privada. Dios dice, y está escrito, y lo tenemos que obedecer. Si hay quienes de esto no obedecen, hay quienes lo obedecen a medias y se llama una religión, y formó así una religión. Hay quienes no la obedecen, y fíjate bien cómo la religión universal que todo mundo dice profesar no hace lo que Dios ordena aquí, o hace lo contrario de lo que Dios ordena aquí. Por ejemplo, si Dios te ordena que no te hagas escultura ni imagen de lo que está arriba en el cielo, ni nada de lo que está aquí en la tierra, ni nada que está debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, y tú decides hacerte una escultura, entonces tú estás desobedeciendo a Dios. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio es uno de los primeros 5 libros de la Biblia.
Deuteronomio capítulo 5. Versículo 7. Dice la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. ¿Cómo dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. ¿Qué más? No harás para ti escultura ni imagen alguna. No harás para ti ni ni escultura. O sea, si yo voy a la ferretería a comprarme 20 kilos de yeso y empiezo a hacer un muñeco que digo que es imagen de virgen o de santo o de lo que sea, ahí me está prohibiendo que yo lo haga. Dicho sea con todo respeto, porque muchos me acusan de que yo les falto al respeto porque no respeto las tradiciones, religiones y creencias de las personas. Pero no hay más falta de respeto que la que cuando alguien te habla con mentira. Cuando alguien te habla con mentira, ¿quién te está faltando al respeto? ¿El que te habla con mentira o el que te habla con verdad? El que te habla con mentira te está faltando el respeto. Pero para que tú puedas saber si es verdad o no es verdad, no te vas a basar en lo que dijo tu mamá o lo que dijo tu abuelita o lo que dijo tu bisabuelita o lo que sea. No. Porque eso es lo que Satanás quiere. Para que tú puedas saber cuál es la verdad, tú tienes que estrictamente cotejarlo con la palabra de Dios. Cualquier cosa que tú decidas creer y poner tu fe, tienes estrictamente que cotejarlo con la palabra de Dios. Por eso tienen ahí una Biblia, muchos de ustedes, para que ustedes cotejen lo que yo les estoy diciendo. Ya tienen Deuteronomio 5, que está diciendo, no tendrás que dioses. ¿Qué es un Dios? Para empezar, ahí te va. Vamos a ver qué es un Dios. Vamos a analizar paso por paso. ¿Qué es un Dios? Dios es todo aquello a quien tú adoras y que está en un alto grado de poder. Ojo, no suena lógico tener un Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, y luego tener muchos dioses debajo de él. Porque aquí está hablando de dioses, no está hablando de Dios. Habla dioses en plural, no en singular. Y el único a quien ese Dios en singular, todopoderoso, nos ha autorizado para que nosotros podamos poner nuestra fe y creerle, lo dice en el Evangelio de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a ¿quién? A su Hijo unigénito, o sea, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que si tú no crees en Jesucristo, estás perdido y no tienes vida eterna. ¿Qué es el objetivo de Satanás? Que no tengas a Jesucristo, porque Satanás sabe que Jesucristo es el único que lo venció en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesucristo dijo, yo aquí estoy pagando para que tú seas libre. Si tú te equivocaste con una mala decisión, ahora, en esto que estoy haciendo yo en la cruz, dice Jesús, yo estoy pagando para que tú ya no tengas esa deuda con el diablo. Lo único que tienes que hacer entonces es creer en el que pagó por ti en la cruz y aceptarlo como tu único Señor y Salvador. Único, ojo, único. Porque Satanás se conforma con cualquiera que tú decidas poner tu fe o con cualquiera que tú tengas también aparte de Jesucristo. Satanás es muy astuto. Satanás dice, no me importa, mira, tú puedes tener a Jesucristo si tú quieres, pero también puedes tener a su mamá y pedirle a la mamá y poner tu fe en la mamá. ¿Está escrito? No está escrito. Por lo tanto, Satanás siempre va a decir cosas que no están escritas y que sin embargo es lo que se hace hoy en día en nuestro mundo vivir. ¿Cuánta gente no hay que pone su fe en alguien que no está autorizado por Dios? Aquí mismo lo está diciendo, no tendrás dioses ajenos, o sea, no vas a tener a nadie como Dios en tu vida. ¿Qué es un Dios? Alguien que tú amas más que nada en la vida, lo conviertes en un Dios. ¿Te das cuenta? Lo que tú decidas poner tu fe, tu amor y tu adoración, eso lo conviertes en un Dios.
Y dice Dios, ahí te está dando la explicación: no tendrás dioses ajenos delante de mí. 8. No harás para ti escultura ni imagen, o sea, ni nada que esté fabricado, ni nada que esté dibujado o grabado en un lugar, o fotografiado. No tendrás imagen ni escultura, ojo. Va para las dos. Y luego, ¿qué más dice? Ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos. Ahí le destruimos a Satanás su argumento. Es que estamos haciendo la imagen de la Virgencita María. Y la Virgencita María es la Madre de Dios. Eso dice Satanás. Satanás mentiroso. Será la madre del Hijo de Dios. Aunque el diablo diga, sí, pero Jesucristo dijo que Él y su Padre son una sola cosa. Sí, diablo. Jesucristo y Dios son una misma cosa. Pero la gente no te va a entender así. La gente que no conoce la palabra que tú te has encargado de que no conozca, no lo va a entender así. Lo van a considerar como la madre de Dios. Y Dios, no puede ser posible eso, porque Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, Él es el creador de todo. ¿Cómo puedes tú adorar a alguien creado por Dios? El único que está permitido por Dios se llama Jesucristo, su Hijo único y amado. Pero de ahí, fuera de Jesucristo, no puedes tú adorar a alguien creado por Dios. Adorar, o como dice Satanás, porque Satanás es muy bueno para meter juego de palabras, venerar. Al final de cuentas es lo mismo. Pero bueno, entonces, dice 9, ¿no te qué? No te inclinarás a ellas y las servirás. No te inclinarás a ellas y las servirás. Allá en la Basílica de Guadalupe, un ejemplo, está la imagen. Y hay personas que van y que se postran delante de la imagen. ¿Sabías tú que Dios lo prohibía? Muchos de aquí no lo sabían. ¿Quién no lo sabía? Levanten la mano, ¿quién no lo sabía? Todos no lo sabían entonces. Qué importante es que ahora conozcas esta palabra de Dios. Y por eso te estoy dando en qué parte de la Biblia dice, para que tú cotejes que está escrito. Y lo puedes cotejar con la Biblia católica también. Y te vas a dar cuenta que con otras palabras, pero dice lo mismo. O sea, en vez de charola te dice bandeja, es lo mismo. ¿Sí? En vez de sartén te va a decir traste, es lo mismo. Vasija o traste, es lo mismo. Entonces, es exactamente lo mismo. Lo que dice Deuteronomio 5, versículo número 7, 8 y 9, aquí a lo que dice la Biblia católica, va a ser exactamente lo mismo. Ahora, lo que ya no es lo mismo es quién obedece lo que Dios ordena y quién no obedece lo que Dios ordena. Obviamente es que se está cumpliendo lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, 14 y 15, que dice de 2 de Corintios que el mismo Satanás se disfraza de apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué se va a disfrazar Satanás de apóstol de Jesucristo? Para que tú te enganches, de que cualquiera que te venga a predicar palabra de Dios ya viene de Dios, y no es así. Cualquiera que te predique la palabra de Dios, tú de todos modos coteja con lo que está escrito con la palabra de Dios. Nunca pongas tu fe o tu creencia en algo que no está escrito en la palabra de Dios. Tú tienes que cotejar todo lo que tú crees con la palabra de Dios. Ahí está esa imagen en el Tepeyac, que dicen que se apareció en el Tepeyac. No te inclinarás a ellas. ¿Y qué era lo que pedía? Que las adores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en esa imagen en el Tepeyac una sola persona dice que vio? Una sola persona dice que vio. Y por el otro lado Jesucristo, que sanó a muchas personas y que mucha gente lo vio.
y sin embargo es despreciado, como dice la palabra de Dios. Despreciado, menospreciado. Sí es despreciado y menospreciado, porque díganme si no es cierto, a la Virgen de Guadalupe se le considera la reina de México, y Jesucristo pues simplemente, yo cuando voy toco una puerta y digo, ¿quieren aceptar a Jesucristo? Me dicen, no, quítate, aquí no aceptamos protestantes, este hogar es católico y nuestra reina es la Virgen de Guadalupe. El testimonio de lo que una sola persona dice que vio, dice. Una persona que no sabía ni leer ni escribir, ignorante a todo lo que daba, porque no sabía leer y escribir, entonces ¿cómo podía saber lo que decía la palabra de Dios? Porque toda aquella persona que te esté diciendo algo supuestamente de Dios, tú tienes que cotejarlo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero como Juan Diego no conocía la palabra de Dios, ¿cómo pues le iba a decir a esa aparición? No, señora, pues no puedo hacer lo que usted me está pidiendo, porque aquí Dios me lo está prohibiendo, que no me haga ni escultura ni imagen de lo que está en el cielo, ni de lo que está debajo de la tierra, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. O sea, tú tienes que conocer la palabra de Dios para que el diablo no te haga tarugo. Porque si el diablo te hace tarugo a ti, haciéndote creer cosas que no están escritas en la palabra de Dios, ahí viene tu debacle espiritual. Porque Satanás prepara la camita para que tú caigas. Primeramente te quita el conocimiento de la palabra de Dios, y después de que te quitó el conocimiento de la palabra de Dios, te mete sus estrategias que no están escritas en la palabra de Dios. Así que tienen ustedes que tener mucho cuidado. Por eso yo les estoy enseñando esto. Sé que a muchos les puede estar ofendiendo la palabra, pero no hay peor ofensa que aquella que te está diciendo alguien que te está mintiendo y que se está haciendo creer una mentira. ¿Quién te está faltando el respeto? ¿El que te miente o el que te dice la verdad? El que te miente. Porque el que te dice la verdad, solamente con verdad va a destruir una mentira. Y para poder saber si es verdad o es mentira, ¿qué tienes que hacer? Cotejarlo con la misma palabra de Dios. Bien, ahora continuamos con lo que dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Quieras o no quieras, Jehová va a ser tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¡Qué tremendo! O sea que si tu abuelo fue un tremendo por allá, que no quiso saber nada de Dios, que se embruteció con alcohol cada rato y que se drogó, qué sé yo, no sé, un fornicario, un adúltero, qué sé yo, no sé, haya cometido el error que haya cometido, tú vienes a pagar el plato roto. Tú. Ahí dice que visito ¿qué? La maldad. ¿De quiénes? De los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aborrecen. ¿Cuál es la forma de aborrecer a Dios? ¿Cómo es que se puede aborrecer a Dios? Bien sencillo. Hey, ojo. El mismo Jesucristo dijo: vale más que seas frío o que seas caliente, pero no tibio, porque es tibio yo te vomito de mi boca. Dios te vomitará de su boca si tú andas con tibiezas. Por eso Jesucristo dice: o frío o caliente. Entonces, la forma de aborrecer a Dios es no con que tú digas no creo en Dios y me vale. ¿Sí me explico? Porque ese es el frío, el que dice no, yo no creo en Dios y no quiero saber nada de Dios. Ese ya está perdido por default. Pero lo que Dios más aborrece es aquel que dice que lo ama y que lo conoce, pero no hace lo que Dios le ordena. Si tú tienes un hijo y el hijo dice: yo te amo mucho, papi, y le dices al hijo: bueno, hijito, por favor tiende tu cama, levantarte, y el niño no tiende la cama, te desobedeció. ¿Te ama o no te ama? Obvio que no te ama. En vez de papá
te vio cara de tarugo, porque no hizo lo que tú le pediste que hiciera. Si tú amas a alguien, te vas a caracterizar por obedecer lo que ese alguien te está pidiendo, siempre y cuando lo que te pida sea compatible con la palabra de Dios. Siempre y cuando. Los padres por lo general saben dar buenas cosas. Si un padre, tú le pides pan, no te va a dar una piedra. Si tú le pides pescado, no te va a dar una serpiente. Si nuestros padres, siendo malos, porque hay muchos padres que son malos, saben dar buenas cosas, con mayor razón nuestro Padre que está en el cielo nos sabrá dar cosas perfectas también. Amén. Y mucho mejores que las que nos pueda dar un padre en la tierra. Que un padre en la tierra, para que pueda ser un padre en la tierra y pueda tener el privilegio de ser llamado padre, porque Dios prohíbe que a nadie llames padre en la tierra, sino aquel solamente que es el reflejo estricto de lo que Dios es como nuestro Dios Padre Todopoderoso. Él sí es nuestro Padre, el que está en el cielo. Y si tú eres padre de familia, tienes que reflejar al Padre que está en el cielo para que puedas ser digno de transmitir esa paternidad a tu hijo y poder transmitir ese amor y la bendición de Dios a tu hijo por medio de ti, como tú como padre. Porque Él es el Padre, no tú. Pero si tú no reflejas ese amor de Padre, Creador del cielo y de la tierra, ese Dios todopoderoso, si tú no reflejas ese amor y al contrario le das pésimos ejemplos a tus hijos o simplemente los abandonas o no quieres saber nada de ellos, tú no eres un padre, tú eres un simple vulgar progenitor. No confundamos el concepto de progenitor con padre, porque solamente puede llamarse padre aquel que es estrictamente el reflejo de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Así como Jesucristo le decía, Padre nuestro que estás en el cielo, porque Él decía, este es mi Padre, pero para que Él pueda ser tu Padre, tú necesitas ser el Hijo de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice? San Juan, ¿verdad? Juan 1, 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en tu nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Excelente. Ahí va, ¿qué página lo tienes? 770. 770. Fíjense bien cómo dice este pasaje bíblico, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, ¿quién le recibió a Cristo? Es importante que tú recibas a Jesucristo. ¿Cómo puedes recibir a Jesucristo? Bien sencillo. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Señor y Salvador y te recibo en mi vida como mi único Señor y Salvador. Ven, Señor Jesucristo, a mi vida y entra a mi vida. Yo quiero que seas tú el único que entres y formes parte de esta vida mía. Es más, Señor Jesucristo, ahí te va. Ojo con lo que voy a decir. No se les olvide. Señor Jesucristo, de tal manera te amo tanto que te endoso el control total de mi vida a ti, Señor Jesucristo. Amén. Te lo endoso a ti porque sé que eres el Hijo de Dios. Te suplico que seas tú quien dirijas mi vida. Este cuerpo, esta alma y este espíritu, propiedad única y exclusiva de Dios, del Espíritu Santo de Dios, pero tú, Señor Jesucristo, tú te endoso la autoridad de que lo dirijas este cuerpo. Dirígeme, Señor. Toma el control de mi vida. No me dejes caer en tentación ni en ningún tipo de pecado, Señor. Porque si yo no te entrego a ti el endoso de mi vida, me voy a equivocar. Muy fácilmente me estaré equivocando. Pero si tú diriges mi vida, Señor, yo estoy seguro que no me equivocaré porque todo te lo endosaré a ti.
Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy. No dijo estaba, o estuve, o estaré. Dijo estoy, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. ¿Qué significa eso? Que el apóstol Pablo le endosó a Jesucristo el control total de la vida del apóstol Pablo, a Cristo Jesús. Amén. Así que, si alguien te bendice, no es a ti a quien te bendicen, es al que está dentro de ti a quien están bendiciendo. Y si alguien te maldice, no es a ti a quien lo están haciendo, sino a aquel que está dentro de ti. Y pobre de aquel que se meta con Jesucristo que está dentro de ti. Por lo tanto, tú ya no tendrás necesidad de devolver mal por mal cada vez que te hacen un daño, porque ya no te lo están haciendo a ti, se lo están haciendo el que está dentro de ti. Como aquel burrito que usó Jesucristo para hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Pues mucha gente le aplaudía a Jesucristo por esa entrada triunfal y hasta le ponían palmas para que entrara, de una reverencia total a Cristo, con palmas para que entrara y se sintiera adorado. Y el burrito pensó que las palmas eran para él. Llegó a su casa el burrito y le dijo luego a su mamá: mami, entré a Jerusalén y me aplaudieron tanto que vengo bien contento. No, burrito, no te equivoques. No era a ti, era el que estaba arriba de ti. Así que, si alguien te ofende, si alguien te hace un daño, no es a ti a quien te lo están haciendo. No hagas lo mismo que el burrito que se equivocó. Es al que está dentro de ti. Amén. Que se llama Jesucristo. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que dio a quién? A su Hijo, Jesucristo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dijo bien claro: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que no tiene Jesucristo y no cree en Jesucristo, muere. Su cuerpo se lo comen los gusanos y su alma se va al infierno, así de sencillo. Pero fíjense bien Juan 1:12, ¿qué es lo que está diciendo? Algo muy interesante. Mas a todos que le recibieron, hasta un requisito. El primer requisito es recibir a Cristo. A los que creen en su nombre. ¿Crees tú en Jesucristo? Ojo, no confundan. Una cosa es creer en Jesucristo y otra cosa muy diferente es creerle a Jesucristo. Muchos creen en Jesucristo pero no le creen cuando les dice Jesucristo: yo soy el camino. Y por eso tienen a muchos caminos: San Pascual Bailón, San Judas, Santa María y quién sabe qué más. No le creen cuando Jesucristo dice que Él es el camino. No le creen cuando Jesucristo dice que Él es la verdad. Muchos prefieren mejor no enseñar la verdad, la palabra de Dios. Prefieren creer en el catecismo, en las no sé qué cosas por ahí. Dice la palabra de Dios que muchos apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos no viven en una fábula? Creyendo la torpeza humana de que al morir van a ir a un purgatorio, siendo pecadores van al purgatorio, purgan sus pecados y luego se van al cielo los angelitos. ¿Qué mentira del diablo les ha hecho creer eso? Y no es así, porque el purgatorio no habla en la palabra de Dios, ni siquiera algo parecido. Al contrario, dice la palabra de Dios, bien tremendo lo que dice: la paga del pecado es muerte. Te mueres en pecado y ya valiste. Así de categórico es. Nada, porque Satanás quiere que tú vivas tu vida relajada, pecando y haciendo lo que te dé tu gana. Al cabo no pasa nada, hay un purgatorio. Qué diablo tan mentiroso. Y así muchos viven relajados.
sin Dios y sin Cristo, porque al cabo hay un purgatorio. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. Son cosas muy diferentes, totalmente opuestas. Jesucristo dijo bien claro: en esto sabrán que son mis discípulos, en que obedecen todo lo que yo les ordeno. Ahí me voy a dar cuenta que son mis discípulos. Es más, ahí me voy a dar cuenta que ustedes me aman a mí. Amar a Dios no es de lengua. De lengua nos echamos un taco. Pero obedecer a Dios, eso no cualquiera lo puede hacer. Todo aquel que dice, ¿qué dice aquí? Dice, mas a todo aquel que le recibe y a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad. ¿Qué es una potestad? Que nadie te va a poder quitar ese derecho que tienes. ¿Quién te está dando la potestad? Dios. ¿De qué te está dando esa potestad? De que el diablo no va a poder hacer nada con esa potestad. Por más que el diablo quiera intentarlo, hay una potestad puesta por Dios. Si tú crees, si tú recibes primeramente a Jesucristo y luego crees en Él, y le crees a Él sobre todo, potestad de ser ¿qué? Hecho hijo de Dios. Aquí es donde ya se hace la división entre el Hijo de Dios y el que es una creación de Dios. Porque muchos dicen, somos creación de Dios y Dios es bueno y sé que me va a perdonar. Sí te perdona, pero siempre y cuando seas hijo de Dios. Te lo voy a poner de esta manera y por favor no se ofendan. Y perdón porque yo soy siempre medio frío para decir las cosas. Siempre te voy a hablar a lo pelón. No te voy a andar maquillando la palabra para caerte bien. Yo te tengo que hablar siempre con la verdad, aunque me aborrezcas tú a mí un día por haberte hablado la verdad. Te tengo que hablar siempre con la verdad. Porque si yo hablara palabras bonitas para caerte yo bien a ti, yo no sería un siervo de Jesucristo. Si nada más me dedicara a decir palabras para caerle bien a las personas, yo no sería un siervo de Jesucristo. Yo tengo que hablarte siempre a ti con la verdad que está escrita por nuestro Señor. Amén. Entonces, si hay una potestad de ser hecho hijo de Dios, aquí es donde nos hace una diferencia entre los creados por Dios y los hijos de Dios. Con todo respeto, el perro es una creación de Dios. Y antes de tú recibir y creerle a Jesucristo, estabas en la misma condición que el perro. Creación de Dios. Y que el cerdo, creación de Dios. Son creación de Dios. Pero Dios no quiere que te quedes a la misma estatura que los perros y los cerdos y los burros. Dios quiere elevarte a una estatura, hacia la estatura de ser tú hecho hijo de Dios. Amén. O sea, Dios quiere que tú estés muy por encima de todo lo que es creación de Dios. Que te conviertas ahora en un hijo de Dios para poderte dar las bendiciones de Dios. Sí lo podemos entender. Por eso Jesucristo dice, crean en mí. Crean en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a Dios Padre sino a través de mí. Crean en mí, dice Jesucristo. Porque si tú no crees en Cristo, pues simplemente no serás hijo de Dios. Y al no ser hijo de Dios, porque no hay una potestad de que seas hijo de Dios, lo podemos entender. Es que es muy lógico entenderlo así. Si no hay una potestad de que tú seas hecho hijo de Dios, entonces ¿cómo podrás decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre?
¿Cómo le podrás decir Padre nuestro que estás en el cielo a alguien que no es tu Padre porque tú no eres su hijo? ¿Entendemos ahora sí cuál es la estrategia de Satanás? Satanás te ha enseñado a ti que tú aprendas a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sin ni siquiera tú ser hijo de Dios. Satanás sí sabe que si no eres hijo de Dios, esa oración pega en el techo y se regresa. Pero si eres hijo de Dios, habiendo cumplido esos dos requisitos que te pide la misma palabra de Dios, recibir a Cristo, creerle a Cristo, hay una potestad de que tú seas hecho hijo de Dios. Y ahora sí puedes decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, tu reino, Padre, porque es a ti a quien yo me estoy dirigiendo, tu reino, Santísimo Señor. Ya no quiero más el reino de Satanás, porque Satanás decía, si no eres hijo de Dios, pues obviamente no te está escuchando, pero yo sí te estoy escuchando. Él no te va a dar el reino porque no eres hijo de Él, pero yo sí te voy a dar mi reino, dice Satanás. Ahí te va la Santa Muerte para que te consuele y que te conceda lo que tú quieras. ¿Qué te está dando Satanás? El reino de las tinieblas. Y tú bien contento porque te concedió lo que tú querías. Y luego después te jugó chueco y tronaste. Así es como juega Satanás, te ofrece y luego te quita y te tuerce. Y muchos así, aún así le tienen una fe increíble a Satanás, porque ya tienen el entendimiento entenebrecido. Ya no hay una mínima posibilidad de luz de Jesucristo en ellos. Pero si tú ahorita quieres renunciar a Satanás y a todo su reino de tinieblas, con todos sus demonios, en este momento nada más está con que tú confieses con tu boca y con tu pensamiento, con tu alma, con tu corazón: Satanás, renuncio a ti, no quiero saber nada de ti, cambio de dueño, ahora mi dueño se llama Jesucristo, yo renuncio a ti, cancelo todos los derechos que te estuve dando, cancelo y me arrepiento de todas las adoraciones y todo lo que yo hice una vez contigo. Es importante que tú lo hagas, porque de esa manera estás renunciando a las tinieblas, a Satanás y a todos sus demonios, y ahora tú confiesas que Jesucristo es el único Señor y Salvador de tu vida. Amén. Se necesita darle reversa a las cosas, así como Pedro, Jesucristo lo hizo a Pedro que diera reversa. Pedro negó 3 veces a Jesucristo cuando le dijeron: yo sé que tú eres un seguidor de Cristo. Pedro dijo: no, yo no lo conozco. Y de rato: si eres un seguidor, no lo conozco. Si eres un seguidor, dice la palabra de Dios, inclusive hasta tu forma de hablar delata que tú eres un seguidor de Cristo. Cuando tú eres un seguidor de Cristo, tu forma de hablar cambia. Ya no dices malas palabras, ya no dices sonceras. Ya estás tú cambiando tu forma de hablar. Gloria a Dios, aleluya, Padre Santísimo, te amo, mi Dios, mi Señor Jesucristo. O sea, ya empieza tu vocabulario a ser diferente. Ya te detienes para decir malas palabras. Y si un día te sale una, te sientes incómodo y te sientes bien mal y te arrepientes, y es así como te empiezas a perfeccionar en que todo el mugrero de tu corazón va a ir saliendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero es importante darle reversa a las cosas, así como yo ahorita le dije que hay que darle reversa. De tal manera que Pedro lo negó 3 veces. Y Jesucristo, ya habiendo resucitado, dice la palabra de Dios que le dijo a María: ve y dile a los discípulos de Jesús y a Pedro, los discípulos de Jesús y a Pedro. O sea, Pedro ya no era discípulo de Jesús, ¿verdad? Porque ya lo había negado 3 veces. Que allá Jesucristo lo verá, como dijo, en Galilea. Ya estando Jesús en Galilea, y estando los discípulos de Jesús y Pedro, la cosa se puso diferente. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo dijo bien claro. Fíjense bien cómo
En el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Versículo número 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, Vinieron al sepulcro ya salido el sol, las mujeres, ahí decía en el versículo número 1, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Dice que María Magdalena fue la que andaba liderando ahí ese grupo de mujeres. Y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿verdad? Sí. El lunes no, porque el lunes es día laboral. Y por lo tanto el primer día de la semana es el domingo. Si tú te das cuenta, dice domingo, lunes, martes, termina en sábado. Entonces el primer día de la semana es el domingo. Entonces, y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, domingo muy de mañana, vinieron al sepulcro esas mujeres ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿qué decían entre sí estas mujeres? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. O sea, ¿quién iba a poder mover esa piedra? Versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Se espantaron porque no estaba Jesucristo ahí como cuerpo muerto en ese sepulcro. Se espantaron porque la piedra estaba movida, y se espantaron porque aparte vieron a un joven ahí sentado, vestido de blanco. Versículo 6. Mas este joven, él les dijo: no os asustéis. Esa es la diferencia entre una aparición de Dios y una aparición del diablo. La aparición que es de Dios, lo primero que te va a decir es: no te asustes, tranquilo, vengo a decirte un mensaje. No te asustes. Y una aparición del diablo, lo primero que quiere es que te asustes. Lo primero que quiere es que tú tengas un susto. Y el susto es un miedo, y el miedo es la fe al revés. Ahora se dan cuenta por qué el ángel que es de Dios siempre te va a decir: no te asustes. No te asustes, tranquilo, vengo a decirte algo. Las apariciones son de dos tipos. Como puede ser un ángel con voz audible y una iluminación, como sucedió con Zacarías, como lo que sucedió con, o sea, el papá de Juan el Bautista, o como sucedió con María misma, se le apareció un ángel para darle las buenas nuevas. Y también hay ángeles que se van y se presentan en forma física contigo, como sucedió con Abraham. ¿Dónde está Sara, tu mujer? No, pues por allá. Vengo a traerles noticias. Y hasta comieron con Abraham, con Abraham. Y Abraham les preparó de comer. Comieron y se fueron. ¿Y a dónde van? Dijo Abraham: vamos a Sodoma y Gomorra. Tenemos una misión muy importante que hacer ahí. Fueron a Sodoma y a Gomorra estos ángeles y se entrevistaron con Lot. Entraron a la casa de Lot, el sobrino de Abraham, porque estaban peleados por ahí, se habían separado Abraham y Lot. Entonces los ángeles fueron también a rescatar a Lot, porque Lot estaba siendo manipulado por la esposa. No vuelvas con Abraham, ese Abraham nada más lo que quiere es manejarte. El diablo siempre va a usar a una persona para poderte hablar. Y los ángeles fueron a decirle: hey, sálganse de Sodoma y Gomorra porque la vamos a destruir. ¿Cómo que la van a destruir? Sí, la vamos a destruir. Y en eso tocaron la puerta. Y Sodoma y Gomorra era un pueblo donde estaba la perdición. Homosexuales, hombres teniendo relaciones sexuales con hombres, mujeres con mujeres, haciendo tríos de parejas, teniendo relaciones sexuales entre sí. O sea, era una perdición tremenda ese pueblo de Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo: ya me harté, lo voy a destruir. Por eso el coronavirus es una advertencia.
O el pueblo se corrige o al rato viene la más fuerte y te destruye, si no es que ya lo va a intentar destruir de una vez. Y tocaron la puerta de Lot y eran un grupo de homosexuales. Y a ver, muy al estilo los homosexuales. Lot, sabemos que entraron unos hombres guapos a tu casa. Queremos acostarnos con ellos. Imagínate. Queremos acostarnos con esos hombres guapos que entraron a tu casa, Lot. No, por favor, no lo hagan, les decía Lot. Sí, están bien guapos y no vamos a descansar hasta acostarnos y tener relaciones sexuales con esos hombres guapos. Los ángeles estaban bien. Y Lot, fíjate hasta dónde llegó la bondad de Lot. Le decía a los homosexuales: tengo mis hijas, son vírgenes, se las doy, pero estos hombres no se metan con ellos. No, queremos esos hombres guapos. Y tumbaron la puerta a los homosexuales. Los ángeles destruyeron a los homosexuales. Los mataron. Y los ángeles le dijeron a Lot, a su esposa: agarra a tu mujer y a tus hijas y vámonos rápido, vámonos, porque este pueblo ya va a ser destruido por Dios. Vámonos rápido, pero les voy a encargar una cosa. Decían los ángeles de Dios: no volteen para atrás. Escuches lo que escuches, aunque escuches los gritos de lamento, no voltees para atrás. Aunque te gane la curiosidad, no voltees para atrás, porque el que voltee para atrás se va a convertir en estatua de sal. Y la mujer de Lot, como era mangonera, era posesiva, era obsesiva, era mandona con Lot, no hacía caso a lo que hombre alguno dijera. ¿Y qué creen que hizo la mujer de Lot? Volteó para atrás. Se asustó lo que vio, pero fue lo último que vio, porque se convirtió en estatua de sal. Y si ahorita ustedes visitan aquella región de lo que fue Sodoma y Gomorra, ahí está la estatua de sal, en la forma de esa mujer. Está todavía físicamente. Cuando tengan la oportunidad, cuando salgan de aquí, chequen en internet y métanse y van a encontrar ahí al menos la evidencia esa de la estatua de sal. La palabra de Dios siempre se cumple. Amén. Pero a lo que yo voy es que hay que tener el arte de echar para atrás las cosas, darle reversa. Cuando tú hayas confesado algo con tu boca, así como Pedro confesó con su boca que no conocía a Jesucristo, este ángel que estaba sentado, fíjate bien lo que le dijo en el versículo número 6: mas este joven le dijo: no asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Era un ángel de Dios el que estaba dando la noticia. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero, ahí viene el pero, versículo 7: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Lo están leyendo bien? Que dice y a Pedro. O sea, los discípulos y a Pedro. O sea, Pedro está excluido. Dejó de ser discípulo. ¿Por qué? Porque lo negó y lo confesó con su boca. Y la palabra de Dios dice que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Así que si tú un día ataste porquería y media contra ti o contra un hijo, tú como autoridad que tienes sobre un hijo o una esposa, si tú ataste algo, ya tengo una mala noticia: quedó atado en el cielo. Si tú ataste una maldición, esa maldición quedó atada ya. Aunque Dios quiera desatar, hay una atadura, un derecho legal que le pertenece a Satanás, que solamente se va a poder destruir si tú te entregas a Jesucristo. Cuando tú te entregas a Jesucristo, todas tus ataduras se deshacen. Pero fíjate bien lo que es el mismo Señor Jesucristo.
dice que el mismo Señor Jesucristo dice: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Lo que es no tener fe. Seguían teniendo miedo las plátanas estas. Tenían miedo, huyendo, se fueron corriendo de lo que había dicho ese ángel. Porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían a nadie, porque tenían ¿qué? Miedo. Lo peor que le puede pasar a un supuesto hijo de Dios, supuesto, porque de hijo de Dios no tiene, o tiene lo mismo que yo tengo de Napoleón Bonaparte, no tiene nada. Si esos son hijos de Dios, aquellos que se caracterizan por tener miedo, pues entonces yo soy Napoleón Bonaparte también. Entonces, tenían miedo. O sea, no le creyeron a ese ángel, o le creyeron pero corrieron, no sé, lo que habían visto no lo entendían. Estaban turbadas esas mujeres porque encontraron la tumba vacía y a Jesucristo no lo vieron. Era al que iban a ver después de que Jesucristo les había dicho: voy a resucitar después de que me maten, voy a resucitar. Pero ningún plátano entendió el mensaje de Jesucristo que les dijo: al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Nadie lo entendió. Ahí está. Ni los discípulos. Ya voy a terminar, chicos. Ahí va. Con esto me despido. Ahí va. Y después, bueno, ya para no hacerla más largo, es cuando ya Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Pedro, ¿me amas de verdad? Sí, Señor, sí te amo. Pedro, ¿me amas? Por tercera vez le pregunta, y a Pedro mejor se entristece. Señor, si tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. O sea, como quien dice: ¿para qué me estás preguntando 3 veces? ¿Qué acaso estás dudando? ¿Qué te pasa? No estaba dudando Jesucristo. Jesucristo lo que estaba haciendo es darle reversa. 3 veces me negaste, pues ahora 3 veces vas a decir que me amas. Y con eso vuelves a ser discípulo de Cristo. Tú te equivocaste, confesaste tú algo equivocado, dale reversa y confiesa lo contrario. Si confesaste maldición, pues ahora confiesa bendición. Soy un hijo de Dios bendecido, amado por Dios, perdonado por Dios, restaurado por Dios, limpiado con la sangre de mi Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Empieza a cambiar lo malo por lo bueno y vas a empezar a ver maravillas en tu vida. No lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. Vamos a continuar con este mensaje la siguiente semana. Vamos a orar. Amén. Sí, vamos a orar.